buenas tardes a todos. La verdad es que hemos comido muy bien. Hemos comido, de hecho, en el mejor lugar del mundo. Hemos bebido muy bien. Hemos bebido en el mejor lugar donde mejor se bebe del mundo. Y la verdad es que es un placer estar aquí, estar en este congreso y tener el privilegio y la oportunidad de dirigirme a todos mis compañeros y compañeras. Hoy he sido consciente de que este es el primer Congreso Nacional de la Abogacía en donde un rey de España dirige unas palabras introductorias, lo cual realmente es un privilegio que tenemos que valorar adecuadamente, ¿no? Lo cual implica realmente que nuestro protagonismo en la sociedad está aumentando de una manera cada vez más significativa. Vamos a tener un congreso realmente especial y significativo, porque estamos realmente en una época especial y significativa. Hablamos de la revolución tecnológica y hablamos de la revolución científica, pero además de esas dos revoluciones, hay otras dos revoluciones muy importantes, que es la revolución ética y la revolución cultural. Y esas cuatro revoluciones conjuntas generan un ambiente muy especial. En el curso del almuerzo hemos tenido la ocasión de debatir este tipo de temas. La abogacía se va a estar encontrando cada vez más en temas límite, en temas donde es muy difícil decidir qué es lo que pasa. La diferencia frente a los científicos y los tecnólogos es que los científicos y los tecnólogos pueden aceptar, y lo dice nuestro ponente José Esteve Pardo, muchas incertidumbres. Pero nosotros no podemos aceptar muchas incertidumbres. Nosotros tenemos que decidir. Tenemos que tomar partido. Y ese problema es un problema importante. Pero al mismo tiempo, lo que vamos a hacer en este congreso es reconocer una cosa. Y es que estamos en un mundo en donde la complejidad de los problemas exige una visión distinta. De hecho, en la segunda parte de este programa vamos a tener un debate con los científicos. Y yo creo que es la primera vez que en un congreso donde los que más van a hablar van a ser los científicos. Y lo que quería decirles es que una de las cosas que tenemos que asumir como abogados es que la unidimensionalidad mental ya no está de moda y que todo tiene que ser interdisciplinar. No hay otro remedio que aceptar la interdisciplinaridad. No podemos llegar a valorar un problema si no tenemos una visión global del problema. En el curso de los últimos meses hemos tenido una serie de reuniones en una fundación FIDE en la que hemos debatido con científicos, con médicos, con tecnólogos, temas jurídicos. Y ha sido fascinante. Ha sido fascinante ver las ignorancias que tenemos los jurídicos frente al mundo científico y las ignorancias que tienen los científicos frente al mundo jurídico. Y lo mismo pasa con los tecnólogos. Y al tener debates conjuntos, hemos aprendido todos realmente cosas fascinantes. Hemos visto cómo los científicos y los tecnólogos nos acusan de que la abogacía no da soluciones a sus problemas. Que hay problemas en el mundo en donde la abogacía no cuenta nada o cuenta poco. Dicho sea, con todo respeto, pueden tener razón o no razón, pero que lo piensan y lo dicen no tiene duda. Y lo que pasa es que estamos en un mundo en donde el estamento jurídico tiene que recuperar mucho más protagonismo del que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en peligro. Estamos en un mundo donde, por ejemplo, la estabilidad democrática, la calidad democrática está en cuestión. Y el estamento jurídico, y no lo digo ciertamente por chauvinismo, el estamento jurídico o aumenta su nivel de exigencia y pone en marcha nuevos mecanismos para penetrar en la sociedad, o poco a poco va a ir perdiendo protagonismo. Este debate entre científicos, tecnólogos y juristas o gente del mundo intelectual es un debate muy antiguo.
Snow ya habló de las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanitaria, y puso de manifiesto que realmente la distancia entre científicos y gente del mundo intelectual era una distancia abrumadora, y que la ignorancia que tenía el mundo intelectual del mundo científico era tremenda, pero la ignorancia que tenía el mundo científico del mundo intelectual era igualmente absurda. Y que la comunicación entre las culturas va a ser uno de los datos del problema. En ese tipo de debates, lo que pusimos de manifiesto está en que el mundo jurídico sigue teniendo valores muy básicos, pero valores que necesitan una nueva reinterpretación. Siempre se ha dicho, básicamente para definir el mundo del derecho, que el mundo del derecho consiste en dar a cada uno lo suyo. El problema está en quién decide qué es lo suyo. ¿Cómo se decide en estos momentos qué es lo suyo? ¿Cómo se contrapone ese concepto de lo suyo con lo nuestro? ¿Cómo se concepta el concepto de individualidad con la solidaridad? ¿Cómo somos capaces, por ejemplo, de tomar decisiones en temas que no admiten tomar decisiones? Ese tema es el tema en el que en el curso de este congreso vamos a tener todos que penetrar. Yo puedo garantizarles que la sesión sobre tecnología y la sesión sobre ciencia nos va a llenar de inquietudes. Como dicen los ingleses, aquí no hemos venido en este congreso a clarificar problemas, sino a incrementar el nivel de confusión. Y incrementar el nivel de confusión es una cosa buena, es una cosa sana. Estar un poco confuso, estar un poco dubitativo es una cosa buena. Vamos a ir a una época en donde a lo mejor no podemos tener certidumbres exactas. Uno de nuestros ponentes, José Esteve, menciona en un libro estupendo que ha escrito sobre ciencia y derecho, que la gran diferencia entre los científicos es que los científicos pueden soportar perfectamente las incertidumbres. No solamente soportarlas, sino incluso regodearse en las incertidumbres. Pero el mundo del derecho no puede hacer eso. Está en una mesa con fiscales y miembros del estamento judicial en donde aceptaban ellos que su problema es que tienen que tomar decisiones. Quizá algún día podamos encontrar situaciones en donde el estamento judicial tenga que tomar una decisión diciendo yo no puedo tomar una decisión porque la complejidad del problema es tal que no sé qué hacer. Pero ese mundo sería un mundo inseguro jurídicamente. Es, por lo tanto, un mundo fascinante. La historia del derecho es la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha vivido en el mundo del derecho, incluso el derecho más primitivo, desde el primer momento. El Código de Hammurabi, que todos conocemos, no sé por qué todos conocemos el Código de Hammurabi, pero lo conocemos, qué duda tiene que fue el primer intento de codificación seria y que además se grabó en piedra para que incluso los reyes supieran que los reyes no podían modificar algo que estaba grabado en piedra. Después vemos el fenómeno del desplazamiento del derecho hacia el mundo romano. Y aparece ahí la singularidad del derecho romano, que es quizá una de las experiencias jurídicas más maravillosas que ha vivido la humanidad. Nunca ha habido un sentimiento tan lúcido, tan sofisticado, tan complejo como ha tenido el derecho romano. Nunca, nunca. Todos recordamos como incluso el derecho romano regulaba la idea de qué pasaba con aquellos árboles cuyas ramas sobrepasaban al predio siguiente, ¿no? Y cómo el derecho que tenía la persona a cortar esas ramas. ¿A qué punto de finura llegó el derecho romano? La Pax Romana, que fue una Pax realmente maravillosa en el mundo, dependió del derecho romano. Después el derecho pasa a Francia, el famoso proceso de codificación. Napoleón siempre decía que él había ganado muchas batallas y para que nadie se olvidara decía en concreto 42. Pero mi gran obra ha sido Le Code Civil, el Código Civil. Después pasa a Alemania y en estos momentos está en Estados Unidos. El Common Law domina la vida jurídica. Y hay que aceptarlo, que de vez en cuando el mundo jurídico depende también del poder político, del poder económico y del poder real.
Y ahí está. Y quizá poco a poco pues hablaremos de un derecho global, veremos cómo el common law y el civil law pueden unirse y llegaremos a un entendimiento de que realmente sin un derecho común la civilización y la globalización tiene poco sentido. Bueno, con esto y con eso termino. Lo que quiero decir es que tenemos que aumentar nuestro nivel de exigencia. En todas las épocas ha habido siempre un momento en el que el estamento jurídico ha demostrado una capacidad de acción realmente maravillosa. Y yo creo que este es el momento nuestro. No digo solamente a escala española, me refiero también a escala europea y a escala mundial. Pero tenemos que empezar a buscar nuevas fórmulas para que la gente se convenza de que sin ley no se puede vivir. Sin ley no se puede vivir. Sin ley no se puede vivir. Tenemos que empezar a aceptar que, por ejemplo, para nuestro oficio y para nuestra profesión, y me refiero tanto al estamento profesional como al estamento judicial y al estamento académico, realmente el sentido de la vida se oscurece. Somos realmente una profesión radicalmente necesaria y tenemos que empezar a buscar nuevas áreas de protagonismo. Tenemos que convencer a la sociedad de ese tema. El Consejo General de la Abogacía ha hecho en esa labor, a través de estadísticas, una labor realmente inmensa. Tenemos que tener una mejor relación con el estamento judicial, con el estamento académico, pero tenemos que hacerlo. Es decir, en el estamento jurídico está ahora el tema en general. Por ejemplo, el estamento jurídico tiene que empezar a reconocer que la calidad democrática afecta al mundo jurídico. Si no hay calidad democrática, el mundo jurídico sufre. Y la democracia no consiste en que todos estemos de acuerdo, consiste en convivir en desacuerdo. Esa es la definición de democracia. ¿Y cómo se convive en desacuerdo? A través del diálogo. Hoy el ministro de Justicia ha insistido permanentemente en que él quiere ser un hombre de diálogo. Y que duda tiene que en estos momentos, y la presión del Consejo General de la Abogacía ha sido importante, se ha mejorado la situación. Se ha mejorado la situación. No digo que se han resuelto todos los problemas, pero se ha mejorado sustancialmente la situación que teníamos hace poco tiempo, antes del nombramiento de Rafael Catalá. Es ahí donde tenemos que penetrar, en la calidad democrática. En la calidad democrática. Y en un país la calidad democrática a nosotros nos tiene que interesar. Y tendremos, por descontado, que intervenir también y recordarle al estamento político que el estamento político es responsable de esa calidad democrática y que sin calidad democrática un país no tiene realmente consistencia, no tiene estructura. Estamos viviendo una época realmente tremenda. Los ingleses, los anglosajones, lo definan como VUCA. Lo veréis poco a poco cómo se generaliza. Es V-U-C-A, VUCA, como dicen ellos. La V es para volatilidad, la U es para incertidumbre, ellos hablan de uncertainty, la C es para complexity y la A es para ambiguity. Y en efecto estamos en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un tal. Ahora, para eso nos pagan. Que nadie crea que nos pagan para resolver problemas simples. Nos van a resolver para resolver problemas muy complejos y muy difíciles. Y para eso estamos hoy, no digo que obviamente para otros muchísimos temas estamos hoy reunidos, ¿no? Pero yo quería simplemente agradecer que se me haya dado la oportunidad de dirigir estas palabras. He cumplido ya 80 años, seguro que se lo creen. He practicado esta profesión durante 60 años. Me siento orgulloso de haber sido abogado. Sé que me queda pues, el periodo de tiempo que me quede, pero lo que quiero decirles es que realmente o el estamento jurídico responde a estos retos de una manera adecuada o realmente la sociedad se va a empobrecer. Y España, que está demostrando una capacidad de resiliencia en todos los terrenos, incluido el económico, una sociedad que está soportando estos grados de paro realmente intolerables y dramáticos, especialmente el paro juvenil, que a pesar de todo está creciendo más que toda Europa, que a pesar de todo ha demostrado que tiene una capacidad de reacción realmente admirable,
lo que tiene que hacer ahora es, en definitiva, empezar a ponerse al frente. Que nadie crea que hay en Europa un país que tenga una estructura jurídica y una vertebración jurídica superior a la que tiene España, porque es mentira. España en estos momentos tiene una vertebración jurídica superior o similar, como mínimo, a la más avanzada. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que yo quería decirles. Agradecerles su atención y su cariño y su amistad. Muchísimas gracias. ¿Cuán ciegos están los que aún piensan que las instituciones, las constituciones y las leyes pueden persistir cuando ya no están de acuerdo con la moral, la necesidad y los fines de la humanidad, cuando ya están vacías de sentido? Estamos viviendo unas épocas en donde, en efecto, se están produciendo muchos agotamientos de modelos clásicos. Y no pasa nada. Y todo cambia y todo tiene que cambiar. Pero tenemos que tener, por de pronto, esa predisposición. Primero y ante todo, el ejercicio que hemos hecho de sentir desde el mundo jurídico lo que está pasando con la tecnología y sentir desde el mundo jurídico lo que está pasando con la ciencia, no es un ejercicio divertente simplemente, es un ejercicio necesario. Es la primera vez que en un congreso de abogados 4 científicos conocidos se dirigen a un mundo jurídico. Y todos hemos entendido que lo que nos transmitían, en definitiva, es que nos necesitamos recíprocamente. Y nos tenemos que entender recíprocamente. Y que no podemos empezar a pensar a resolver problemas si no escuchamos a los demás. Y en eso los abogados tenemos que dar un ejemplo permanente de predisposición al diálogo interdisciplinar. Igual que hemos hecho hoy con estos científicos, lo podemos hacer con otro tipo de científicos. Y en todos descubriremos que si la abogacía se empieza a quedar al margen de este tipo de fenómenos, perderá progresivamente su capacidad de acción y su protagonismo. Eso es lo que tenemos que entender, que lo que está en juego es el protagonismo de una profesión. Si lo hacemos bien, yo creo que estamos en un momento histórico para tener el mayor protagonismo que hemos tenido nunca, porque hay como una especie de ansia de certidumbre, hay como una especie de ansia de soluciones, en donde, como ha dicho y nos ha explicado José Este de Pardo, el derecho no puede renunciar. La ciencia puede tener incertidumbres, el derecho no puede tener incertidumbres. Tiene que operar. El tema, por ejemplo, de la calidad democrática, lo quiero volver a mencionar, porque el concepto de ciberciudadanía también va a ser un tema en el que tenemos que avanzar. El otro día leía un dato que daba una especie de un filósofo que decía que calculado el tiempo que dedicamos a votar, desde que comenzamos a votar a los 18 años hasta que tenemos 80 años, yo no sé si pensaba en mí, pero en fin, es lo que él dice, dice, lo que se tarda en votar desde los 18 años hasta los 80 son exactamente 1 hora y 15 minutos. Eso es lo que se tarda, 1 hora y 15 minutos. Y la gente dirá, piense usted en un país como España, en donde además de las elecciones generales hay autonómicas, municipales, tal, y todas en el mismo año, porque hay que ver los ricos que debemos ser como país para aguantar 4 y como se repitan las de Andalucía 5, como se repitan eso, 4 o 5 elecciones, hay que ver lo fuerte que tenemos que ser como país. Bueno, pues incluyendo el tiempo que dedicamos como demócratas a votar en una elección, el máximo son 300 minutos. A lo largo de toda nuestra vida. Está claro que ahí no podemos agotar nuestra pasión democrática. En 300 minutos, votar es importante y decisivo. Hoy sale, por cierto, una encuesta, no la voy a decir públicamente, pero es una encuesta impresionante del CIS sobre las variaciones en cuanto a las manifestaciones del voto. Pero 300 minutos no puede ser. Es decir, tenemos que encontrar fórmulas de mayor participación democrática. Un compañero nuestro me hizo llegar realmente un chico joven, Alejandro Vázquez González,
en donde hablaba, ya se ha hablado que en principio del voto electrónico. El voto electrónico llegará. Y el voto electrónico será importantísimo porque si en efecto se puede votar electrónicamente, la capacidad de votación aumentará. Si uno puede votar desde su casa, pues inevitablemente el porcentaje de voto va a aumentar en todos los sentidos. Yo recuerdo que ya hubo un colegio de abogados, el de Málaga, en donde se hizo una prueba de voto electrónico y funcionó muy bien. Y que tiene que hay un país como Suiza en donde están votando permanentemente a través de fórmulas de democracia directa. Tenemos que empezar desde el punto de vista jurídico, tenemos que seguir insistiendo que la calidad democrática es un valor básico en el cual tenemos que inventarnos. Yo voy a proponer una cosa. Parto del concepto de que hay un debate sobre si el derecho es una ciencia o no. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero ese debate existe. Y hay mucha gente que opina que el derecho no es una ciencia. Que es un desarrollo social, pero no es una ciencia, no tiene la condición de ciencia. Podríamos estar debatiendo este tema y a lo mejor merecería la pena debatirlo. Yo lo que digo es que sea ciencia o no, el derecho necesita procesos de investigación igual que pueda haber en el mundo físico, en el mundo químico o en cualquier otro mundo. Necesitamos investigar lo que está pasando, necesitamos investigar lo que podemos hacer en lo que está pasando, necesitamos investigar en todo. Tenemos que crear redes de investigación. Yo quiero agradecerle a Carlos Carnicer y al Consejo General de la Abogacía una cosa. Cuando hablamos de la idea de concentrar este congreso en el tema de la tecnología, en el tema de la ciencia, en traer a 4 científicos, en someter a todo este grupo de abogados a este tipo de debate, no solamente no les pareció bien, sino que es que nos ayudaron, nos dieron ideas, nos anunciaron, participaron en todos los debates, y eso realmente demuestra pues, la apertura con la que realmente el Consejo General de la Abogacía está asumiendo su papel, y no hago elogios gratis ni elogios fáciles, porque ya a mi edad no tengo por qué hacerlos. Es decir, lo digo de todo corazón, creo que el Consejo General de la Abogacía se da cuenta de que tenemos que ir mucho más allá de lo que creemos en donde estamos. Y yo creo que este congreso lo que ha demostrado es que en este tema de la tecnología y la ciencia la gente le ha fascinado. Este último debate con científicos es que era emocionante. Pero insisto, yo creo que yo por ejemplo no entendía nada de lo de nanociencia, por ejemplo. Pero ¿qué duda tiene que todos inmediatamente conectamos eso con nuestra profesión? El tema de las medicinas innovadoras. El tema de qué tipo de acceso hay que dar a las medicinas innovadoras. El tema de la hepatitis, que parecía un problema legal muy simple, es un problema de una complejidad tremenda. Porque igual que hay medicinas que pueden curar la hepatitis, hay muchas medicinas que pueden curar otras muchas cosas. Todo el mundo tiene acceso a la medicina más innovadora. ¿Hay algún límite económico? ¿Hay algún límite ético? ¿Hay algún límite jurídico? Todo el mundo, los juristas no podemos renunciar a aceptar sin la menor reserva que el mundo que nos espera es un mundo en donde los jurídicos tenemos que multiplicar nuestro protagonismo de una manera tremenda. Al final hay 5 sistemas de derecho en el mundo, que es el Common Law, el Civil Law, el derecho europeo, el derecho codificado. Tenemos el derecho islámico, que es un derecho, como en su día fue el sistema de derecho occidental, que estaba muy influenciado por la religión, pero es un sistema. Tenemos el derecho marxista, en la parte que queda, prácticamente es Corea del Norte, pero bueno, todavía hay gente que defiende la concepción del derecho marxista, y luego podríamos hablar de los derechos de indígenas. Pero en fin, básicamente hay 3 derechos, que es el Common Law, el derecho europeo y el derecho islámico. Y en algún momento yo creo que el mundo jurídico tendría que ponerse a pensar en establecer principios jurídicos de valor universal. Carlos Carnicer suele referirse permanentemente y con toda razón a la Declaración de Derechos Humanos, que en 1948 una gente que era puramente utópica y de los que todo el mundo se reía, hicieron una maravillosa Declaración de Derechos Humanos. Y la gente cuando lo leía lo tomaba como a broma, decía, pero qué tonterías dice esta gente. Pues esa Declaración de Derechos Humanos ha permitido cambiar realmente el sentimiento de la humanidad. Y cuando estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo, tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, el tema también de que se ha mencionado muchas veces en el Consejo General de la Abogacía, el tema migratorio, yo llevo en España el tema de refugiados, realmente es un tema en el cual algo tendremos que hacer. Porque la gente dice, lo que hay que hacer pura y simplemente es impedir que salgan.
¿Será esa la solución? ¿Seremos capaces de ser tan cínicos como para pensar que la solución es evitar que salgan? Si para muchos es mucho más peligroso, muchísimo más peligroso que permanecer en su país, que montarse en un barco que sabe que se va a hundir. Entonces, ese tipo de nueva sensibilidad, de nueva generación de situaciones, yo creo que eso es algo que todos tenemos que pensar. En todo caso, yo lo que os pido de verdad es que demos un aplauso muy especial a todos los ponentes, tanto los tecnólogos como los científicos. Es un tema que hemos trabajado fundamentalmente con la Fundación FIDE, que ha sido siempre muy sensible a este tipo de temas, ¿no? Y yo quería agradecerles la aportación. Pero yo creo que todos los ponentes en el mundo tecnológico y en el mundo científico han hecho realmente una labor admirable y yo quería que cerráramos esta ponencia con un aplauso a todos esos ponentes.